Las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Como suele decir Xavier Marcet, dudar es una forma de pensar. Por eso los líderes que no dudan no son de fiar. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir muy planas dentro de una hora. En este instante pueden verse ya quizás apuntar algunas ligeras caídas. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, sin embargo, con ligeras subidas. 18 puntos. Es lo primero que marca el futuro del IBEX, una subida de una décima en 11.396. El futuro del Eurostoxx, sin embargo, eso es lo que baja. Una décima y media. Y el futuro del mercado americano está completamente plano. El S&P en 5.284. Así que o plano o ligeramente arriba o ligeramente abajo, por ahí van a empezar las bolsas europeas dentro de una hora. Momento en el que también conoceremos el dato del desempleo en España. Adelantó, por cierto, la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, que... Les anticipo ya que los datos de empleo y desempleo de este mes van a ser también muy favorables. Muy favorables, probablemente los datos de ocupación, porque en tasa de paro España tristemente seguirá encabezando a todos los países de la Unión Europea en un momento inexplicable. La Organización Internacional del Trabajo avisa que va muy bien el empleo en todo el mundo, aunque hay enormes incertidumbres. Bueno, en el foco de las incertidumbres y ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, estamos monitorizando también el bloqueo de 5 pasos fronterizos entre Francia y España y Francia, porque los agricultores de ambos lados están cómplices haciendo esta manifestación, expresión de fuerza para recordar que sus demandas no han sido atendidas por la Unión Europea. Esto está causando ya importante impacto económico en el transporte, en la logística y en algunos servicios. Nos lo va a contar en primera persona el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, Ramón Valdivia, a quien saludamos en un instante aquí en directo en Capital Radio. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas y completemos el informe de preapertura de mercados. Hoy nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Guillermo de Haro y Miguel Córdoba. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida. Actualizamos las noticias y entramos en la interpretación. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Las noticias capitales. Entre el 4,5% y el 5% está cayendo la bolsa de India justo cuando comienza el recuento. Y empiezan a llegar los primeros datos del escrutinio. Miguel San Martín, buenos días. Todavía no está muy avanzado, se está haciendo estado a estado en el país, pero parece que la alianza de Narendra Modi lidera con unos 278-280 escaños. El recuento son 6, la mayoría absoluta son 272, pero se quedaría lejos de los 303 diputados que tiene ahora. Estas son las mayores votaciones del mundo, han participado casi 650 millones de personas durante 6 semanas. Comenzaba el recuento con las papeletas por correo, el voto por correo, y ahora están ya con el voto electrónico. Y estamos a la espera de que tanto Israel como Hamas respondan a la propuesta de alto el fuego que Estados Unidos ha transmitido. Le ha dicho Estados Unidos a Qatar que Israel está en principio de acuerdo con ese alto el fuego, esa tregua, porque parte de su propia propuesta. Pero el gobierno Netanyahu dice tener problemas internos y no desmiente que esté completamente de acuerdo. El propio Biden ha hablado esta noche con el emir de Qatar y asegura que la propuesta ya tiene el visto bueno del gobierno israelí y le ha pedido que utilice su influencia sobre Hamas para que dé una respuesta. El primer ministro hebreo, como dices, Benjamín Netanyahu, por su parte, mantiene que existen lagunas entre la propuesta israelí y la versión anunciada por Biden y reitera que la tregua en Gaza sería temporal, pero no supondría el fin de la guerra. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, no cree que una campaña militar más larga vaya a solucionar nada.
Estamos de acuerdo, dice Miller, con Israel en que Hamás no puede gobernar. Estamos de acuerdo con Israel en el derecho y la obligación de Israel a perseguir a Hamás por los atentados del 7 de octubre. Pero un conflicto interminable, un plan político, solo va a dejar a Israel empantanado en Gaza. Va a exacerbar los problemas de seguridad a los que se enfrenta el norte de Israel, a los problemas de seguridad a los que se enfrenta en Cisjordania y también los retos de seguridad a los que se enfrenta con Irán. El ejército de Israel ha anunciado esta noche la muerte de 4 rehenes que estaban retenidos en la franja de Gaza. Sus cuerpos dice que están ahora controlados por el grupo islamista Hamás. Mientras tanto, en Europa, Países Bajos ha autorizado también a Ucrania a usar los 24 cazas F-16 que le ha donado para atacar objetivos militares en territorio ruso. Así lo ha confirmado la ministra neerlandesa de Defensa en la reunión de Singapur entre varios países a las que ha asistido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha reiterado su decepción porque algunos países como China no hayan confirmado su asistencia a la cumbre de paz de Suiza de la semana que viene, aunque en este país la Cámara Alta de su Parlamento rechaza la creación de una partida de ayuda para Ucrania de más de 5.100 millones de euros. También incluía otros 10.000 para necesidades financieras suplementarias del ejército suizo. Y cosas que están pasando en Europa. Portugal está endureciendo las reglas para la entrada de inmigrantes al país. Pondrá fin al régimen que permitía a los extranjeros llegar y después solicitar su residencia, aunque se darán más facilidades a los ciudadanos de países de lengua portuguesa. El programa incluye 41 medidas y la principal es el fin del régimen de manifestaciones de interés que, según el Ejecutivo, permite la regularización permanente de quienes entran de manera ilegal y que ha sido usado como puerta abierta. Y es que simplemente se podría llegar con un visado de turista y después solicitar la residencia con un año de cotización a la Seguridad Social. Los extranjeros necesitan a partir de ahora tramitar sus visados de trabajo en los países de origen. Y algunas novedades en el ámbito de la tecnología. Intel acaba de anunciar una nueva generación de chips de inteligencia artificial con mejor rendimiento y mayor eficiencia. Lo ha hecho su CEO, es la sexta generación de procesadores Xeon. Y un día después de que hiciera lo mismo AMD y de que el gobierno Nvidia anunciara también su nueva generación. Por cierto que TSMC, uno de sus directivos, dice haber considerado la posibilidad de trasladar sus fábricas fuera de Taiwán, dada la tensión que está habiendo con China. Pero el propio responsable dice que después de estudiarlo se han dado cuenta de que sería imposible. En la agenda del martes. Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, vamos con un nuevo repaso de la agenda del martes y que comienzo en España porque los Trabajo y Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de mayo y el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. Alemania ofrece los datos del mercado de trabajo y allí también habrá emisión de deuda a 2 años. Y en Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas, la encuesta Holtz de ofertas de empleo y cifras de pedidos de bienes duraderos, de fábrica y ventas totales de coches. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al vicepresidente ejecutivo de ASTIC, Ramón Valdivia, para que nos cuente cómo están las cosas en la frontera con Francia para los transportistas. Sí. Ya no se puede decir eso de... ¿Tú me ves a mí ahí? Devorando kilómetros, conociendo países, la Sarita por el mundo, jeje. Bueno, mejor no, que va a ser muy cansado para una estrella mundial como Moa, ¿no crees? Ahora os escucho, chao. Sí, tú lo dices, querida Sara. Sí, enseguida, ya en serio, vamos a abordar la situación del transporte tras el bloqueo sostenido hasta las 10 de la mañana por los agricultores. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Precisamente vamos a comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora pendientes de un accidente que está complicando las salidas de Madrid por la 4 en Getafe, otro en la M11 en San Chinarro, dirección a la 1, y uno más en Valencia, CV35 en Liria, en sentido salida. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones, lo peor en los accesos a Madrid, a 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón, 42 en Parla. En Barcelona, los accesos a 2 Pallejà y C58 San Quirze del Vallès. También complicaciones en Valencia, la AP7 Paterna, dirección Castellón, en Málaga, Lasit, El Faro y la Cala de Mijas en dirección Marbella, y en Cantabria A67 Gornazo y Piélagos en dirección Santander. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. 10 años contigo. Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Está ocurriendo ahora mismo, en este instante en el que hablamos, agricultores franceses y españoles mantienen bloqueados 5 pasos fronterizos. Es su forma de expresar, de protestar ante la proximidad de las elecciones europeas por demandas que dicen no han sido atendidas. Pero es una protesta que está también vulnerando principios fundamentales de la Unión, como la libre circulación de personas y también productos y servicios. Está afectando al transporte y la incertidumbre ahora mismo es patente. Aunque los agricultores parecen decir que durarán los bloqueos hasta las 10 de la mañana, quién sabe si pararán o no pararán. Y en esas circunstancias, pues está a un lado de los servicios, que es el del transporte, la logística y también quienes están proveyendo estos servicios, que tienen dudas sobre qué efectos y qué daños económicos está produciendo esta protesta, más allá de llamar la atención a los ciudadanos ante la cercanía de las elecciones europeas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Ramón Valdivia, es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Señor Valdivia, buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis Vicente, y buenos días a todos los oyentes. Hasta ahora el bloqueo existe, ¿no? Hasta ahora en la que estamos hablando continúa, ¿no? Sí, te he oído decir efectivamente agricultores, es verdad, son agricultores y granjeros españoles y franceses, pero en realidad son muy pocos, ¿no? Y esto es si cuentas los tractores, pues apenas llegan a un centenar para bloquear 5 puntos en ambos lados de la frontera, ¿no? Muy pocos están bloqueando a muchos camiones, exactamente, ¿no? Muy pocas personas pues reivindicando que se les oiga, que se les escuche, y para parecer pues que no se les ha hecho todo honor a las promesas que se les hicieron en febrero, cuando tuvieron también por toda Europa bloqueos, pues han decidido hacer esto, y a nosotros desde luego nos sorprende muchísimo, primero la pasividad de las autoridades para salvaguardar una libertad fundamental, constitutiva de la Unión Europea, como es la libre circulación de personas, servicios y mercancías. Y segundo, pues que no sabemos si van a parar. Es decir, en teoría tienen 24 horas, de 10 nos quedan 2 horas todavía de bloqueo, pero estamos oyendo, sobre todo en el lado francés, que a lo mejor siguen un día más. Nos resulta además sorprendente la actuación de los agricultores españoles, porque precisamente por esas fronteras, por esos pasos, nuestros camiones son los que llevan sus mercancías hacia sus clientes en el centro y en el norte de Europa. Así que también están siendo dañados ellos mismos, ¿no? Esto no lo puedo comprender, no tenemos que aceptar que los agricultores franceses más de una vez pues han actuado de esta manera, desde hace muchos años también, digamos, intentando impedir que la exportación española pues conquiste clientela en Europa, ¿vale? Pues son los agricultores franceses, pero lo que no entendemos es que lo hagan los de aquí, porque una vez que se pierde un cliente, una vez que un cliente pierde la confianza en la puntualidad y en la exactitud de las cadenas logísticas que le suministran,
reconquistarlo es muy difícil. Por eso cuando se habla a veces, y esto es una emisora económica y financiera y empresarial, y se intentan calcular las pérdidas, pero en este caso es realmente muy difícil calcular las pérdidas. Cuando se pierde un cliente, cuando se pierde un mercado, cuando se pierde la confianza de un mercado, reconquistarlo es muy difícil, y hay mucha gente en el mundo queriendo vender sus alimentos en Europa, ¿eh? Y no tienen que estar todos aquí en España o en Italia. Hay países como Sudáfrica, hay países como Turquía, hay muchos países que están intentando desbancar la primacía española en estos mercados, y de los cuales el vector logístico ha demostrado durante los años que es un punto fundamental, y se está dañando de forma grave. Hay un daño, por lo tanto, efectivamente, que no se puede medir, que es más amplio, pero de lo medible, del número de camiones afectados, del volumen de transporte, ¿hay algún cálculo ya? Todavía no. Hemos tenido, afortunadamente, la colaboración de las autoridades francesas y de Cataluña para prepararnos antes de las 10 de la mañana del lunes y poder mover los camiones con anticipación. Hay que saber que los fines de semana la circulación de camiones está especialmente prohibida en Francia y también en Cataluña, y por tanto esto se desbloqueó para intentar que saliéramos antes y que ese inicio del bloqueo no fuera tan grande. Luego ahí conseguimos salvar las principales rutas los principales volúmenes de camiones, pero en estos momentos hay centenares de camiones en el paso fronterizo del País Vasco y en los pasos fronterizos catalanes que están parados en ambas direcciones, más todos aquellos que deciden, por ejemplo, ante la eventualidad de que no tener protección y de enviar a sus trabajadores y a sus camiones a una situación incierta, pues han decidido no ir. Por ejemplo, hay exportadores de componentística para automoción hacia Alemania que no han salido. Directamente ya han decidido, bueno, pues dejo pasar 2 días y después a ver si se pasa y ya voy, porque no voy a mandar allí mis camiones a que estén parados y los conductores en medio de la nada tampoco. ¿Este es un riesgo, señor Valdivia, cubierto por los seguros? ¿Un sinistro como este? Depende de la póliza de seguro. Generalmente es realmente difícil conseguir el retorno del daño, a no ser que haya un asalto o un destrozo de la mercancía, pero las horas perdidas es difícil de ser imputadas si se pueden achacar a eventos de fuerza mayor, como puede ser esto de las manifestaciones que cortan la carretera. No todos los seguros lo cubren, y desde luego no todos los seguros cobren el daño completo. Esto se está produciendo en un momento aparentemente bueno para la exportación española, ¿no? Pues sí, los últimos datos de ayer del observatorio decían que, aunque la actividad del transporte no está boyante, la actividad del transporte pues es un reflejo de la actividad económica, y por más que vemos que el PIB español pues da señales positivas, la actividad del transporte está cayendo en torno a un 4% en el primer trimestre de este año, pero curiosamente el transporte internacional, que había sufrido un bajón en el último semestre del año pasado, ha recuperado un poquito en esta época, porque efectivamente toda la exportación agroalimentaria y agropecuaria pues también está tirando de ese mercado de exportaciones, y efectivamente no es una buena actividad la que estamos viviendo en este principio del año, no está creciendo, pero en las exportaciones ha habido un repunte, sobre todo, ya digo, ligado a la parte agropecuaria. Está próxima la celebración de su asamblea. ¿Cuáles van a ser los temas en los que van a dedicar más trabajo, reflexión y análisis? Pues tenemos 3 temas fundamentalmente que tienen que ver con la relación laboral con los trabajadores. Tenemos una escasez de conductores que ya creo que es conocida. Poco a poco, durante años hemos estado insistiendo en que hay escasez de profesionales. Crónica, sí. Y ahora afrontamos un quinquenio por delante realmente importante, porque si no se remedia, si no le damos un cambio brusco a la tendencia, en 5 o 7 años tendremos 1/3 menos de la plantilla, porque llegamos los del baby boom, ¿no? Los que tenemos ya una edad de jubilación, y este es un número importantísimo de nuestra plantilla. Solo 1 de cada 4 de nuestros conductores profesionales tiene menos de 50 años, así que estamos enfrentando una situación realmente grave. Esto lo vamos a afrontar, y eso está creando también conflictividad laboral, y vamos a poner también sobre la mesa todo lo que estamos haciendo para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, combatir esa falta de... Tenemos también un empuje legislativo abrumador, sobre todo en los últimos 2 años, desde el punto de vista europeo y también nacional y municipal, en torno a la sostenibilidad ambiental de nuestra actividad.
y también abordaremos estos temas porque ahí verdaderamente llega a haber hasta confusión en las empresas sobre qué van a tener que hacer en los próximos años, porque la batería legislativa nos ha arrollado. Tenemos más de 8 iniciativas europeas ligadas a las emisiones de CO2 que nos afectan directamente a los transportistas. Y por último también la sostenibilidad más importante de todas, la que hace que esto dure, y es la sostenibilidad empresarial, que las empresas puedan seguir teniendo beneficios, seguir invirtiendo y seguir mejorando sus condiciones laborales y sus condiciones de impacto medioambiental. Esto lo tenemos que hacer junto con nuestros clientes y, por supuesto, junto con nuestros proveedores de vehículos y de energía. Y esto es lo que vamos a afrontar en nuestra asamblea. Da la impresión de que están sometidos a unos fuertes desafíos, presiones. Sí, son desafíos muy importantes. El sector no ha parado de evolucionar. Yo puedo decir, y creo que en esta emisora alguna vez lo hemos dicho, que nuestras empresas ahora, por tonelada kilómetro que producen, por cada tonelada que mueven un kilómetro por la carretera, están consumiendo entre un 20 y un 25% menos energía que hace 20 años. Lo que pasa es que la demanda de movilidad no cesa de crecer. La sociedad europea no cesa de demandar más movilidad, y se está previsto que para el 2050 crezca otro 60% esta demanda. Entonces, la suma total, aunque cada una de las unidades sea más efectiva en términos energéticos y en términos de emisiones, la suma total está creciendo y tenemos un reto muy importante. Muy importante además porque afecta a un sector que no solo en España, en toda Europa, pero especialmente en España está empresarialmente hablando muy fragmentado. Son empresas muy pequeñas que tienen que afrontar retos de digitalización, retos de reconversión energética, retos de atractivo para el talento, y todo esto va a ser muy difícil para este sector, que es un sector vital, que es la sangre que mueve la economía, el comercio y la industria. ¿Y qué barreras tienen estas pequeñas empresas de transporte para ser más grandes, para crecer? Pues hay barreras legislativas, hay barreras también laborales, hay barreras también de tipo financiero para crecer. Un camión vale mucho dinero, las inversiones que hay que hacer son muy importantes. Son fuertes, claro. Las condiciones laborales, por ejemplo, pues los costes de seguridad social para contratar son muy altos, y hay muchos empresarios que naciendo pequeños pues han tenido que mantenerse así porque no había las condiciones para poder crecer, por ejemplo, y no solamente afecta a nuestro sector, ¿no? Ya sabes que hay una barrera en los 50 empleados. Esta mañana en esta emisora pues estábamos oyendo qué va a pasar con las empresas a partir de 50 empleados. Ya tienen que hacer planes también de todo tipo, pero ahora también planes para prevenir la discriminación al colectivo LGTBI. Tenemos también barreras en los 250 millones, en los 250 empleados, y vienen más. Vamos a tratar también en la Asamblea toda la legislación de la due diligence, de la diligencia debida, que es una legislación que viene de Europa y que al principio va a empezar a afectar a empresas con 5.000 empleados, pero enseguida va a ir bajando y va a ser también un costo adicional y una barrera adicional que a muchas personas, a muchos emprendedores les compensa mantenerse pequeños. El sector del transporte es esencial para la actividad económica, y ya ven en qué desafíos se encuentra. Agradecemos a don Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, que lo haya contado con esta transparencia. Gracias, don Ramón, y buen día. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, profesor? Encantado, Luis Vicente. Bienvenido. Gracias. Con Hermenegildo Altozano, es abogado, socio en Pinsent Masons. ¿Qué tal, Hermenegildo? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Con Guillermo de Haro, que es vicedecano de Yale University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Un placer, Luis Vicente, como siempre. No sé por dónde empezar, pero es muy llamativo cómo los mercados están reaccionando a las noticias políticas. Ha habido elecciones en dos países enormes por población, India y México, y en ambos casos, al empezar recuentos y al ver cómo van las cosas, las bolsas están cayendo con fuerza. México ayer un 6,1%, India está cayendo cerca del 5%, aunque ayer subió casi un 3%, cuando se proyectaba que Narendra Modi iba a tener mucha ventaja para gobernar el país por su presencia con mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora en el recuento que ha empezado esta mañana, parece que la mayoría no es tan absoluta, parece mayoría pero más corta. Bueno, es lo de siempre en la bolsa, ¿no? Comprar con el rumor, vender con la noticia. Esas cosas es normal. Aparte, hay que tener en cuenta que estamos en máximos en bolsa de 9 años. Bueno, yo creo que con los follones geopolíticos que tenemos y con la situación del océano de deuda, sobre todo que hay en Europa. El océano de deuda. Sí, etcétera. Pues decir que las bolsas no paran de subir desde hace meses, pues en algún momento tendrán que corregir. Pues sigue habiendo dinero, ya que no, hablamos dinero de términos mucho. oceánicos, sigue el tsunami haciendo su efecto. Dinero hay mucho. En fin, mientras el Banco Central Europeo, por ejemplo, en nuestro caso, siga soltando toda la liquidez que quiera a los bancos, pues sí, claro que lo habrá. Incluso pasado mañana un poco más barato. ¿El qué? ¿El dinero? Parece que sí, pero es cosmético. Es decir, yo creo que ese 0,25, estando subiendo la inflación, es una tontería, pero es que tienen que hacerlo porque llevan anunciándolo, 6 meses llevan ya anunciando la bajada del 0,25. Así que vamos a ver, pero desde luego la inflación no está dominada ni mucho menos. Seguimos con el follón, seguimos con estas cosas, y mientras haya liquidez y la gente vaya a un banco, pida un crédito para irse de vacaciones y se lo den, pero mira, en eso los datos dicen que cada vez están dando menos crédito a las familias. Los datos del mes de abril, que son los últimos, lo hemos contado en las noticias de esta mañana, han bajado un 1,8% el crédito a las familias de los bancos. Ahí incluye también las hipotecas, ¿no? Sí. Claro, es que las hipotecas, el problema está en que ya más de la mitad de las casas que se compran se hacen sin hipoteca. Porque hay mucha liquidez en el mercado, mucha gente con dinero, mucho extranjero que invierte en España. El mundo está muy movidito y así, monopolizando la conversación. No, pero yo creo que dos cosas. Las bolsas corrigen cuando tienen que corregir, ¿no? Es decir, no es que porque una cosa suba tenga que bajar. Bueno. Si tú miras los ciclos desde el principio y haces según cuál sea tu análisis, ¿no? Decir, oye, vamos a ver, si tomamos un periodo de 20 años, ¿ha subido o ha bajado? Si tomamos un periodo de 50 años, ¿ha subido o ha bajado? Y siempre la tendencia es a subir. En el caso de las elecciones de México, pues es efectivamente una reacción circunstancial. Vamos a ver de aquí a 2 meses cómo se comporta el mercado de valores en México para hablar de una tendencia o hablar únicamente de una reacción inmediata como se produce tantísimas veces. También se produjo una reacción con el COVID y en cuanto aparecieron las vacunas, pues se produjo la reacción inversa. Pero desde entonces es verdad que todavía no estamos en los máximos históricos, pero la tendencia es
a subir, y yo creo que de aquí a 5 años estaremos por encima de aquellos máximos históricos que se habla ahora. Eso por una parte. Luego, por lo que se refiere al mercado de vivienda, es decir, yo creo que ahí tenemos que hacer un poquito de análisis un poquito más fino, porque no podemos pensar que Madrid, el barrio de Salamanca o Chamberí son el reflejo de lo que es el mercado inmobiliario. Hay zonas muy tensionadas en España en cuanto a precio, porque hay mucha demanda y hay poca oferta. Es que esto es el mercado, pero tú vete a Zamora a comprarte una casa, ya verás lo que te encuentras, o vete a Soria, es decir, o a cualquier pueblo de la llamada España vaciada, y tienes oferta toda la que quieras, y te aseguro que no hay ningún tipo de restricción, ni de tensión de precios, ni problema con el alquiler. Entonces, es decir, tampoco tomemos la parte por el todo. Y yo creo que es muy bueno que haya afluencia de turistas. Ese es el petróleo español, eso tira mucho de la economía. Es verdad que hay gente que se queja del efecto NIMBY, como ocurre en todas partes. A nadie le gusta que haya turistas en su calle, ni que haya Airbnb en su edificio, y eso es legítimo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la llegada de turistas pues es muy bueno para la economía. Cuando hablan vamos a cambiar el paradigma y vamos a convertir a España en el Silicon Valley, bueno, pues aprovecha ahora que hay dinero, aprovecha ahora que hay casi pleno empleo, empieza a preocuparte por la formación. Eso Guillermo nos lo podrá decir, nos podrá explicar lo que hace el mira cómo sonríe Guillermo. El IE, y ya está. Pero claro, es decir, vamos a cambiar el paradigma de nuestro modelo productivo cuando tienes, es decir, vamos a cambiarlo porque por el boletín oficial del Estado, no me diga usted tonterías, ¿no? Es que dicen las expresiones de meter el dedito en el ojo y ha sido metiendo uno detrás de otro, tiqui, 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 en todos los lados que había. Pues nada, de final hacia principio, sí, el primer problema que hay es que cuando yo compito, que tenemos un 90% de alumno internacional con las instituciones americanas de referencia, si ahí haces un programa máster, al terminar el primer año tienes 4 años de visa para buscar empleo, sobre todo en áreas tecnológicas. Aquí, pues con suerte, presentando un plan de negocio tienes 1 año y gracias a la ley de emprendedores, y 1 año que tampoco te da tiempo para mucho. Entonces, atraer ese talento internacional y pedirle que se quede no es sencillo. Primer problema. El segundo problema con el tema de la vivienda, yo leí hace poco que Madrid ha pasado en X años de 6 millones y pico de personas a 7 millones de personas y se han construido 100.000 nuevas viviendas. ¿Dónde se han metido? Entonces, te faltan pues 500.000 de viviendas más, así grosso modo. 1 millón yo creo que falta. Pues 1 millón para ir holgado, y además, pues lo que decimos, si a ti algo se te da bien, como es el turismo, que es algo que en lo que son potencias mundiales, Estados Unidos y Francia, y que Middle East, que ahora mismo está intentando convertirse también uno de los referentes, con una inversión brutal en temas de turismo de todo tipo, deportivo, de lujo, es el aperturismo que ahora mismo en Arabia Saudí va también en esa línea, y su plan 2030 deja claro el número de turistas que quieren alcanzar. Y de repente tienes regiones que ya están en ese top y están diciendo no hay que renunciar a esto. Pues no, hay que racionalizarlo, hay que gestionarlo, pero no hay por qué renunciar a algo que se te da bien. Y luego, pues juntando todos estos factores, el tema de las bolsas y las elecciones, ayer es que fue un día también muy peculiar. Mira cómo Warren Buffett, después de 9 años, vuelve a Twitter para, a los Juego de Tronos, decir hold the door. Porque con este problemilla, yo no sé si alguien lo consiguió, pero hubo 3 o 4 en Twitter de rápido comprad, que esto no puede estar a $200. Bueno, lo dices, sabéis, ¿no? Lo que pasó ayer, justo en la... Un 99% cayó. Un 99%. Es un fallo de mercado. Un software que cambiaron el fin de semana y que al estrenarlo, pues, provocó ese pero eso es fallo, porque es ¿no? Warren Buffett con... Bueno, no fue el único, ¿eh? No, ya, pero hay que decir que yo solo he visto en bolsa, he trabajado años ahí, y hay veces que se equivocan, y en vez de a 20 euros pone 201 y ¡bum! Y todo el mundo, hay que vender. Eso pasa. Lo que pasa es que no es la noticia de Warren Buffett. Pero en general, errores de esos ocurren en la bolsa. Ya lo vemos. Y en la primera bolsa del mundo, donde se supone que los controles del software que se aplican son los más eficientes y más rigurosos del planeta. Los caminos del software son inescrutables. Lo que te iba a decir, cada vez que hay un cambio de sistema informático se producen disfunciones. Acordaos de aquel efecto del año 2000 que parecía que iba a ser el apocalipsis, ¿no? El final del planeta, y tal, y al final no pasó absolutamente nada.
yo creo que hubo una sobrereacción y además recuerdo que mis colegas de despachos americanos organizaban seminarios sobre las consecuencias jurídicas derivadas del efecto año 2000, montaron un castillo de naipes sobre algo que era completamente inexistente, pero es verdad que siempre que se produce, yo creo que es inevitable, ¿no?, que cuando hay un cambio de sistema pues se producen fallos, porque hasta que llega el ajuste pues es normal. Entonces, lo dificultoso sería que eso no se corrigiera y que persistiera en el tiempo. Pero tratándose de un simple fallo, yo creo que no pasa de lo anecdótico. Sí. Encajarlo y ya está. Lo que no es ninguna anécdota es cómo están de disparados los ciberataques. Sí, es una auténtica epidemia, la que estamos viviendo ahora mismo. Lo que yo no sé, fíjate, es si los ciberataques, es decir, esto tratando de ser un poco conspiranoico, ¿no? Si muchas veces los ciberataques no están alentados por las propias compañías que ofrecen las soluciones frente a los ciberataques. Es decir, yo demuestro que tú eres muy vulnerable en tus sistemas y a continuación llego con una solución donde te digo, esta es absolutamente infalible. ¿Por qué? Porque justamente al que hacía los ciberataques o al perpetrador de los ciberataques, que es un genio de la informática, lo acabo de fichar como responsable de seguridad. Bueno, eso aplica a todas las conversaciones de nuestra vida, aplica a las farmacéuticas, al material de defensa y sigue hasta donde quieras. A todo. Si quieres lo puedes aplicar a cualquier campo de actividad. Sí, si encuentras una ventana de entrada en el software, porque ha sido todos a la vez. O sea, es que como muchos usan softwares parecidos, o incluso el mismo, encuentra un hacker de estos, encuentra la ventana y entonces pongo una detrás de otra. Claro, hasta que cierran la ventana. Sí, el problema es que esos datos luego están en el mercado oscuro, ¿no? Sí, es cierto. A ver, aquí hay varios problemas. El primero, bueno, la cantidad de datos que están en la dark web que no valen para nada porque dicen que son, pero no necesariamente son. El segundo problema que hay es un problema de talento. En los últimos datos de ISACA decían que hay 5,4 millones de personas en el mundo trabajando en ciberseguridad, pero que faltan 4 millones de profesionales más. Y de estos 4 millones de profesionales, uno de los problemas que tienen las empresas además son los managers, los directivos, la gente que gestiona estos equipos de hackers, porque los técnicos no quieren pasar a puestos de gestión. Y además hay otra perspectiva cultural que no nos hace ver la realidad de los ciberataques. Cuando lo comentabas tú, yo te decía que esto, yo soy socio de una revista cultural que se llama Jotdown y nos han atacado creo que 2 veces, prácticamente con lo mismo, que es en las 24 horas que tardas en hacer una actualización en el software del servidor de Microsoft y de repente te entran, te encriptan todo y te dicen, bueno, pues si quieres recuperarlo me avisas y pagas por aquí, por un medio que en Western Union, en Bitcoin o lo que sea. A ver, nosotros somos una operación chiquitita. Esto es un proyecto de un montón de personas que en muchos casos nos hemos conocido virtualmente o ni nos conocemos, que nos gusta el tema de la cultura y que llevamos 10 años pues haciendo en Internet y en papel un producto cultural. No gana dinero, da para vivir a unos pocos que se dedican a ello a tiempo completo de los que están. Es decir, que poco vais a poder pagar, ¿no? Pero para ellos esto es un día más en la oficina. Nosotros tenemos la visión del hacker tapado con la capucha y tal, y la realidad es que hay un montón de personas en un montón de países que se levantan por la mañana y pues hoy me toca la del nigeriano, hoy me toca la de tal, hoy veo cuántos de estos ordenadores han caído y lo van dejando ahí y es un trabajo más. Pero es sorprendente ahora que hablas del nigeriano, las cartas nigerianas siguen llegando. Sí. O sea, yo estoy sorprendido. O sea, sí, aquí eso que te learte, hace un par de meses me usted es el beneficiario de una herencia de 8.000 millones de euros que no tiene herederos, pero hemos decidido que sea usted. Es decir, este tipo de cartas siguen llegando y hay gente que sigue creyéndolo. Pues las más modernas son los ataques vía WhatsApp, correos electrónicos, presidente de compañía que se dirige incluso al CEO, dice estoy subiendo al avión, hazme esta operación urgentemente que no me da tiempo y cosas así. Sí. Ingeniería social sobre todo, pero bueno, como no van a seguir con lo del nigeriano si no le respondéis, si es que nadie está en la herencia ahí muerta de risa esperando. Había una que incluso era la viuda de Yasser Arafat, ¿no? La que la que se dirigía a ti con era un clásico, que firmaba, una clásica, era un ¿no? clásico, sí. Entonces, en fin, hay que tener, para dedicarse a eso supongo que también hay que tener una cierta moral. En negativo lo digo, ¿no? Ahora me decís qué os parece esta iniciativa que hoy se está vendiendo con todos los canales de marketing del Gobierno de España de aprobar una ley que obliga a la protección de todos los dispositivos electrónicos para los menores. Protección parental gratuita, preinstalada en todos los dispositivos como forma de proteger a los menores, dicen, de la terrible y provocadora Internet. En un instante, junto con los otros temas del día, en la gran tertulia de la economía.
una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Si os preguntáis cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 20 minutos exactamente, os diré que a la baja suavemente. Estamos viendo caer el futuro del Eurostoxx 4 décimas, el del IBEX 4 también. Parece que se va deteriorando un poco la expectativa, o al menos hay alguna recogida de beneficios. Tampoco son grandes caídas. 46 puntos baja el futuro del IBEX. Está en los 11.373. Y el americano también empieza a bajar un poquito, pero son 9 puntos, son 2 décimas. El S&P en 5.274. Hablando de bajadas, y esto tampoco es un tema menor, está bajando más el precio del petróleo. Después de la reunión de la OPEP del fin de semana, ayer mirábamos a ver qué decía el mercado después de que los países productores, los del cártel, decidieran extender un año más, hasta diciembre del año pasado, los recortes actuales. Y también los voluntarios, como en el caso de Arabia Saudí y de Rusia. Bueno, pues lo que estamos viendo es que el precio del petróleo sigue cayendo, sigue bajando. No son capaces de sostener los precios. Ahora mismo el barril Brent aquí en Londres, el futuro, está pagándose en $77.50. Estábamos a $84 la pasada semana. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bien, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Este martes se espera, lo ha preanunciado el gobierno, ya saben que ahí la difusión vía marketing funciona muy bien, que se apruebe un reglamento, una ley, no sabemos qué formato tendrá, pero vamos, una obligación para que móviles y dispositivos que se vendan en España incorporen por obligación un control parental. No sé qué os parece a primera vista esto. A mí sí me parece bien. O sea, yo creo que chavales, que muchos que están con 11 años llevan con su móvil y tienen acceso a cualquier cosa, y eso a mí me parece que no tiene sentido. Es decir, hay algunos, hace algún tiempo se habló de que hasta los 16 años, pues a lo mejor no tienen que tener móvil. A lo mejor es excesivo, porque es cierto que con 14, 15, 16 años es más difícil ese tema. Pero desde luego, un control parental en los primeros años de la adolescencia, yo creo que sí que habría que hacer, porque es que si no son muy vulnerables. Ya veremos hasta dónde va la ley o el texto legal, porque algunos hablan de que esta ley de protección de menores podría incluir hasta revisiones de salud mental a los menores que se considere que están con niveles de ansiedad altos por demasiada adicción a su dispositivo. A mí me lleva mucho a pensar en 1984 y en todas las distopías, y yo creo que todos estos mecanismos que siempre tienen la apariencia de bondad y decir esto es una finalidad, con lo cual todo el mundo dice ¿cómo me voy a oponer a que se incorpore un elemento de protección de la infancia? Bueno, si cambias protección y la palabra la transformas en control o en invasión de o en intervención de la infancia, ya empezamos a ver las cosas de manera completamente distinta, porque como estamos en
época del relato donde lo importante es no la verdad, sino lo que se cuenta y cuál es la historia que se construye, pues a mí, prima facie, todos los elementos de control que vengan del Estado me provocan rechazo y me provocan también algún tipo de suspicacia, y mucho más viniendo de un gobierno conocido por su intervención en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Con lo cual tendré que leer el texto de la ley, tendré que ver el detalle específico de la ley para opinar, pero ya digo, no nos dejemos llevar por las palabras generales y las categorías como protección de la infancia. Simplemente cambiémosla y digamos intervención en el derecho de los padres a educar a sus hijos, o intervención en cómo se configura la mente de los menores, porque si mañana el contenido, la siguiente ley, es que tengas obligatoriamente que tener determinados contenidos, llamémosle de memoria democrática o de diversidad e inclusión, etcétera, que son puramente adoctrinamiento ideológico, pues a mí me parecería una ley perniciosa y una ley irrechazable. La propuesta puede tener implicaciones como reformas de artículos del Código Penal. Ahí parece que se quiere introducir la idea del alejamiento virtual, no solo el físico, sino el virtual, es decir, prohibir a determinadas personas dirigirse virtualmente a otras, y penas también para las falsificaciones con inteligencia artificial. Guillermo. Bueno, pues yo hace tiempo escribí un artículo que se llamaba God Terms, las palabras Dios, que va un poco en esta línea de estas palabras que son buenas intrínsecamente y son el bien intrínsecamente, y cuando las utilizas nadie te puede decir nada porque son el bien, y que se pueden utilizar para esconder muchas otras cosas detrás, ¿no? Al final, mucho de este tipo de iniciativas desafortunadamente no hacen un análisis de qué es lo que hay detrás, cuál es el proceso y las razones reales. Porque, bueno, pues si hay una parte de la sociedad que no tiene tiempo para dedicar a los niños porque tiene que trabajar mucho, porque hay inflación, porque hay una serie de condiciones, y al final, pues, o si los niños no están con un dispositivo móvil, estarán delante del televisor. Y ese es el problema, y ese problema no lo solucionas tapando un dispositivo. Por otro lado, es cierto que las redes sociales, y es cierto que determinados contenidos en las redes sociales están generando muchos problemas. Acaba de salir el libro de Jonathan Haidt sobre la generación ansiada, no recuerdo la palabra que utiliza, pero bueno, él postula que gran parte de los problemas que hay en esta generación vienen del uso de unos dispositivos que por un lado están diseñados precisamente para el consumo de contenidos cortos y la dopamina, y que te dediques a pasar muchas horas viendo ese contenido, que te influyen en una etapa de tu vida en la que eres muy vulnerable. Y por otro lado, no olvidemos, y esto no es fácil de ver, pero cuando lo ves te deja bastante preocupado, el tipo de contenidos, por ejemplo, que hay en TikTok en China no tienen nada que ver con los que hay en TikTok en el resto del mundo. En China son mucho más educativos, son mucho más divulgativos, y al final, pues esto es una mezcla del algoritmo y de otros factores. Entonces, gran parte de lo que hay que hacer no está muy claro que se vaya a conseguir simplemente con una ley o con un tipo de control tecnológico, cuando es un problema que va bastante más allá. Qué buen análisis. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, vamos a ver, el problema de la adicción, y te lo digo por experiencia propia, es que no te puedes imaginar cómo están los niños ahora mismo. Es que es todo el día, hasta comen con la tablet. Y en muchos casos yo escucho que están ahí con las tablets y son contenidos, muchos vienen de Latinoamérica y con frases soeces y cosas de estas, y son muy pequeñitos. Entonces, claro, el problema que tienes es que en el fondo se les está aleccionando desde las tablets a los críos con este tipo de cosas. Ahora, yo por supuesto no estoy de acuerdo en que el Estado entre a intentar intervenir en nada y esas cosas, pero entiendo que si los padres pueden tener un dispositivo que bloquee una parte, que le deje pues, solo para juegos o para cosas de estas, etcétera, y que no tengan acceso a la red completa, tampoco creo que sea ya existe, o sea, existe desde hace mucho tiempo los controles parentales, pues panda no sé qué, y te sale ahí un oso panda cuando el niño mete una palabra soez en el buscador, pues sale el oso panda diciendo peligro pero a lo y tal. mejor, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no lo ya, usa. Pero es que ahí hay un tema que es decir, hacer todo obligatorio. Vamos a ver, o sea, el problema es desde el punto de vista de educación, que tú tengas un control
es que ya estamos en una zona muy peligrosa, ¿no? Entre lo que es bueno, lo que es malo, porque al final, es decir, o tú determinas que los padres tienen derecho a educar y a no educar a sus hijos, porque, es decir, bueno, pues cada uno decide cómo educar a sus hijos, pero yo sinceramente, me cuesta pensar en alguno de los ministros del gobierno, en particular en alguno de ellos, que sea él el que decida cuáles son los contenidos que deben ver los menores, pues yo me echo a temblar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que tiene que haber algún tipo de solución a esto. Yo he visto algunas cosas incluso que con 9 o 10 años están subiendo vídeos ellos a la red, porque claro, les han dado un móvil, los padres. No, pues para que el niño esté controlado, que sepa dónde esté, le doy un móvil. Bueno, pero educa a los padres y no a los hijos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ese es el final de esta reflexión. La gran tertulia de la economía, temas de actualidad, hoy analizados aquí en Capital Radio por Hermenegildo Altozano, Guillermo de Haro y Miguel Córdoba. Gracias, que tengáis un buen día. Muchas gracias. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?